Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado en los últimos días. Sobre todo porque no debemos olvidar que con todo el debate del salario mínimo, de que si se podía fijar por decreto, la suspensión provisional, bueno, todas las cosas que se prendan alrededor del tema del salario mínimo, que inclusive hemos hecho varios videos sobre este tema, pues quisimos aclarar y explicar un poquito qué es eso de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Sobre todo porque pues surgen muchos interrogantes. Bueno, ¿y cuál es el fundamento constitucional? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Quiénes participan de esta comisión permanente? ¿Quiénes pueden hacer parte de la misma? ¿Cómo se eligen esos representantes? Y a su vez, explicar un poquito cuáles son las funciones de esta comisión de concertación en materia de fijación del salario mínimo. Entonces, para explicar este video, queremos indicar inicialmente que esta comisión permanente de concertación de políticas salariales laborales tiene como fundamento el artículo 56 de la Constitución Política, que nos dice expresamente lo siguiente: una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a solucionar los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. Y a su vez, la misma Constitución Política dice que la ley será encargada de reglamentar su composición y su funcionamiento. Por este motivo es importante que nosotros analicemos la Ley 278 de 1996, que es la ley que ha tenido pues a su cargo la regulación de esta importante figura. ¿Y qué nos dice expresamente su artículo primero? Que la comisión permanente a la que hace referencia el artículo 56 de la Constitución Política está adscrita al Ministerio del Trabajo, que tendrá una sede principal en la capital de la República y a su vez tendrá unas subcomisiones departamentales. Y también nos dice la ley que pueden crearse, cuando las circunstancias así lo demanden, comités asesores por sectores económicos. Entonces miren que esta comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales nace expresamente con la Constitución Política y ha sido reglamentada por la Ley 278 de 1996. Y a su vez, en su artículo segundo, define claramente cuáles son las funciones de esta comisión. Por ejemplo, fomentar las buenas relaciones laborales, es decir, entre empleadores y trabajadores, entre empleadores y sindicatos, para buscar una justicia con un espíritu de coordinación, con un espíritu económico y de equilibrio social. A su vez, también a esta comisión se le asignan funciones para que cuando haya conflictos colectivos, es decir, conflictos entre un sindicato y una empresa, en virtud de un pliego de peticiones o en virtud de una situación específica, pues también la comisión actúe, pues, y participe en la solución de este conflicto. Algo muy importante de la comisión: fijar de manera concertada el salario mínimo, lo cual pues obviamente es muy importante. Fijar también de manera concertada políticas para tener planes estratégicos sobre asuntos muy específicos, como son el bienestar de los trabajadores, nuevas formas de capacitación laboral, creación de empleo, mejoramiento de la producción y la productividad, una remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, una redistribución equitativa del ingreso, una reconversión industrial y recalificación laboral, la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, la universalización de la seguridad social, la garantía de los derechos de la mujer, del menor trabajador y otros trabajadores vulnerables, y la garantía de los derechos sindicales.
Entonces miren que si uno va revisando las funciones de esta comisión, pues no son única y exclusivamente la fijación del salario mínimo, sino que mire que traen funciones muy importantes. Lo otro que también debe hacer la comisión de concertación, revisar que las políticas adoptadas pues se cumplan, tanto por el Ministerio de Trabajo como por las entidades que tengan a su cargo estas situaciones. También deben definir estrategias para desarrollar a los trabajadores independientes y la economía solidaria, preparar proyectos de ley relacionados con sus competencias para que estos sean llevados al Congreso de la República. Y algo también muy importante en materia de funciones de esta comisión de concertación es que el gobierno de forma anual debe elevar consultas a esta comisión sobre unos temas, digamos, específicos, como por ejemplo, qué temas o qué asuntos se van a llevar a la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, qué propuestas se van a llevar en materia de sumisión de convenios y recomendaciones de acuerdo al artículo 19 de la Constitución de la OIT. ¿Qué temas y qué cuestiones se van a tener como memorias ante la Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT? También las propuestas para denunciar convenios que han sido ratificados. Entonces miren que cuando hay esas actividades en la OIT, que normalmente se hacen una vez al año, pues esta comisión tiene un rol muy importante para establecer dentro de sus funciones actividades a desarrollar en el desarrollo de las actividades propias de la OIT, y unas funciones finales de esta comisión de concertación es pues darse su propio reglamento y todas las demás funciones pues que sean necesarias para cumplir con los objetivos específicos, como les dije, ya señalados en la Constitución y a su vez en la Ley 278 de 1996. Un aspecto muy importante y relevante frente a esta materia es, bueno, ¿y quiénes la conforman? Pues su conformación es igual que la conformación de la OIT, es tripartita. Es decir, hay representación del gobierno, hay representación de los empleadores y hay representación de los trabajadores. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se escogen estos representantes? En primer lugar, pues hay unos representantes del gobierno, donde ahí encontramos 5 personas: al ministro de Trabajo, quien presidirá la comisión de concertación, el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, el ministro de Desarrollo Económico o su delegado, el ministro de Agricultura o su delegado y el director del Departamento de Planeación o su delegado. Entonces miren que hay 5 representantes del gobierno que obviamente están identificados claramente en esta ley. También tenemos una representación de los empleadores. Y aquí debemos tener 5 representantes de los empleadores con sus respectivos suplentes personales que van a ser designados ¿por quién? Por las asociaciones nacionales gremiales más representativas de empleadores de los distintos sectores económicos del país en forma ponderada y de conformidad con la participación de cada sector en el Producto Interno Bruto y en la generación de empleo. Es decir, que para poder saber cuáles son las naciones gremiales de empleadores más representativas, pues debemos acudir a los datos y cifras elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Entonces miren que los representantes del gobierno están definidos por ley, los representantes de los empleadores requieren que sean naciones gremiales más representativas y para eso hay unas condiciones y el DANE obviamente contribuye a definir estos valores y estos porcentajes. Pero también encontramos una representación de los trabajadores. Este punto fue modificado por la Ley 990 del año 2005. También se habla de 5 representantes de los trabajadores con sus respectivos suplentes, que ojo con esto, deben ser escogidos por las confederaciones sindicales más representativas del país, teniendo en cuenta que el número de afiliados
de estas confederaciones sindicales, para lo cual se tendrá en cuenta el censo sindical elaborado por el Ministerio de Trabajo. Y a su vez también habrá representación de los pensionados. Uno de los pensionados con su respectivo suplente, que cada 4 años se rotarán entre las dos confederaciones de pensionados más representativas. Entonces miren que encontramos unas personas elegidas por el gobierno, otras personas elegidas por los empleadores, es decir, por las zonas gremiales más representativas, de acuerdo a los porcentajes y a los datos que ofrece el DANE, y a su vez las confederaciones sindicales eligen los representantes, pero tendrán que ser las confederaciones sindicales más representativas de acuerdo al censo sindical que ha elaborado el Ministerio de Trabajo o que debe elaborar el Ministerio de Trabajo. Miren que estas personas son elegidas por periodos de 4 años, pudiendo ser reelegidos. En la actualidad, y pues con todo este debate del salario mínimo, pues la pregunta del millón es, bueno, ¿y quiénes participaron en esta comisión de concertación de políticas salariales y laborales? Pues por parte del gobierno, pues el ministro del Trabajo, el ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo Económico, el ministro de Agricultura y el director del Departamento Nacional de Planeación. Pero por parte de los empleadores encontramos que han participado o están en esta comisión permanente la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empleados de Colombia, FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, ACOPI, que es la Asociación General de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la SAC, que es la Sociedad de Seguros de Colombia, y Asobancaria, que es la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia. Y en representación de los trabajadores, pues encontramos a la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, la CTC, que es la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, y por los pensionados, la Confederación Democrática de Pensionados y la Confederación de Pensionados de Colombia. Si ustedes miran, pues estos son los que históricamente o en los últimos años han participado en esta comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales. Pero yo creo que para efectos de toda esta discusión sería muy importante pues conocer los datos y las estadísticas del DANE para poder establecer claramente quiénes son los representantes de los empleadores y también conocer el censo sindical del Ministerio de Trabajo para establecer la representatividad de cada una de las confederaciones sindicales y así pues tener el mandato legal cumplido para la conformación de esta comisión, teniendo en cuenta que hay muchas más zonas de empresarios a las señaladas previamente, como también hay muchas confederaciones sindicales adicionales a las señaladas previamente. Entonces yo creo que ese es un tema que debería revisarse y analizarse. Y finalmente, en materia de fijación del salario mínimo, quiero resaltar algo muy importante señalado en la Ley 278 de 1996. Miren, el artículo 8 inicialmente dice, las decisiones de esa comisión deben ser adoptadas por consenso. El voto de cada sector representativo será el de la mayoría de sus miembros. Esa es como la regla general. Pero trae un parágrafo para la fijación del salario mínimo. Este parágrafo fue revisado por la Corte Constitucional y a su vez pues tiene una interpretación porque tiene una asequibilidad condicional. Entonces vamos a analizar lo siguiente. ¿Cómo se fija entonces el salario mínimo? Esta comisión deberá decidir a más tardar el 15 de diciembre sobre el salario mínimo. Si a esa fecha no ha sido posible concertar o las partes no se han colocado de acuerdo, pues la parte que no está de acuerdo hace sus manifestaciones dentro de las 48 horas siguientes. Hace, digamos, sus salvedades. ¿Para qué? Para que pueda fijar su posición, la comisión se pueda reunir nuevamente y se busque un consenso antes del 30 de diciembre de cada año. Digamos que hasta ahí, pues la Corte Constitucional no hizo ninguna observación. Pero donde sí la hizo es en lo que voy a mencionar. Cuando no se logre definitivamente el consenso
en la fijación del salario mínimo, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, el gobierno determinará el monto del salario mínimo, del incremento. Y para fijarlo debe tener en cuenta unos parámetros como son la meta de inflación del siguiente año, fijada por la Junta del Banco de la República, y la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que coordina el Ministerio del Trabajo, y adicionalmente la contribución de salarios al ingreso nacional y el incremento del Producto Interno Bruto como el índice de precios al consumidor. Mire que esas fueron las reglas que estableció la ley o el legislador para cuando no había un acuerdo en la fijación del salario mínimo y el gobierno podía decretarlo vía decreto. Sin embargo, esa parte final fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 del 20 de octubre de 1999 con magistrado ponente el doctor José Gregorio Hernández. En el entendido que al fijar el salario mínimo, en caso de no lograrse ese consenso en esta comisión permanente de concertación de políticas laborales, el gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, con los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor, la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, la concesión de los salarios al ingreso nacional, el incremento del Producto Interno Bruto, el carácter prevalente que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del artículo 25, el derecho al trabajo, la necesidad de remoción mínima de vitalismo del artículo 50 de la Constitución Política, la función social de la empresa, los objetivos constitucionales de la Dirección General de la Economía a cargo del Estado. Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, que en realidad debe buscarse siempre un consenso y una concertación en materia de fijación del salario mínimo. Cuando esto no es posible, el gobierno deberá fijarlo por decreto teniendo en cuenta los parámetros del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y a su vez todo lo relacionado con, y que es un aspecto muy importante, la decisión de la Corte Constitucional que revisó la constitucionalidad. Entonces, miren, quisimos hacer este video para efectos de explicar y aclarar todo lo relacionado con la Comisión de Concertación Permanente de Políticas Salariales y Laborales. Un fuerte abrazo para todos.